Gustavo, le doy la posta a usted para que empiece el diálogo con el economista Pablo Arosemena Marriott. Muy amable. Muy buenos días, economista Arosemena. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Bueno, economista, usted como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, coméntenos cuál es un poco, se podría decir, el malestar que existe dentro del comercio en Guayaquil respecto a las nuevas restricciones que ha presentado el COE Nacional. ¿En verdad afecta al sector? La Cámara de Comercio de Guayaquil es el gremio más antiguo del Ecuador. Son más de 130 años. La Cámara de Comercio existe desde 1889 con una sola misión, que es convertirse en el apoyo del comerciante. Es un gremio de comerciantes para los comerciantes y somos el más grande de todos los gremios del país, más de 10.000 socios. Y el clamor de los socios es que este es un año muy difícil para sobrevivir. Y nosotros hemos dicho que para sobrevivir hay que abrir. Y es un falso dilema pensar de que esto es o la vida o los empleos. Nosotros creemos que hay que salvar las vidas, pero también hay que salvar los comercios, hay que salvar los negocios. Digamos que son dos caras de una misma moneda. En ese sentido, lo que venimos planteando en concreto es que hay medidas que son efectivas, que sirven, y hay medidas que son poco efectivas, y más es el daño que hacen. En ese sentido, el tema del control de aforo, volver a bajar la capacidad que puede tener operativa y atendiendo a la clientela, a los distintos comercios, es una medida que no es muy efectiva, que en el mundo no se ha comprobado que realmente funcione. Sin embargo, lo que sí está claro es el daño que hace la actividad comercial, el daño material en el sentido de que no permite que se pueda trabajar con normalidad, que se pueda vender, y el daño también en las percepciones porque de alguna manera prende todas las alertas y frena aún más una actividad comercial que ya viene golpeada en este año. Dando unos datos, son más de 5.500 millones de las pérdidas que hayan existido por actividad comercial en Guayaquil en estos meses. Y cuando hay menos ventas, eso significa menos empleo, que es la forma en que el ser humano se sustenta y que mantiene a su familia. Entonces nosotros estamos planteando medidas alternativas. Son varias, pero comienzo tal vez con una primera, que en vez de poner el foco en el control de aforo, más bien se ponga el foco en otras medidas que sí sirven, como mantener el distanciamiento social. Por ejemplo, como seguir insistiendo con campañas pedagógicas del porqué del lavado de manos y del uso obligatorio de la mascarilla. Esas son cosas que sí sirven, que son efectivas en esta situación de pandemia y podemos mantener un equilibrio, salvando vidas, cuidándonos del virus, al mismo tiempo que no frenamos por completo la actividad productiva. Las ruedas del comercio tienen que volver a girar para que Ecuador se pueda levantar. Economista, dentro de las resoluciones del COE Nacional efectivamente está pues que los centros comerciales y jugueterías, el aforo debe ser al 50% y creería yo que los restaurantes y resto bares son los más afectados porque ellos tienen que cumplir con el 50%, antes tenían el 75% de aforo. Y lamentablemente debo reconocer que en algunos comercios no se está cumpliendo esto y no sé, pues por uno a veces pagan todos, lamentablemente. Mira, el comercio es el sostén del Ecuador. Si Ecuador va a salir adelante será porque Ecuador va a tener más comercio, no menos comercio. Y así como los japoneses hacían el harakiri, digamos, clavándose una daga en el vientre, de alguna manera el Ecuador se hace un harakiri si en una situación de una economía muy débil se autoimpone una suerte de castración comercial y encierra más la actividad del comercio, que es la que genera la mayor cantidad de empleos adecuados en el país. Esto a veces la gente se olvida. La actividad que genera la mayor cantidad de empleo adecuado en el Ecuador es el comercio, las cifras oficiales. Entonces, es importante que el comercio tenga oxígeno. Recordemos que Ecuador, distinto a lo que ha pasado en todos los otros países del mundo, aquí el gobierno central y seccionales no es que han estado metiéndole plata a la economía, no es que los comerciantes le han dicho o sea, que quédese en su casa, no salga porque aquí el gobierno le está girando cheques, le está dando su cheque de la renta petrolera.
No, acá muy distinto. El gobierno central no solo que no te ha puesto plata en el bolsillo, sino que te ha metido la mano al bolsillo y te ha sacado la plata. Recordemos que el gobierno central está anticipando el impuesto de la renta que se debería pagar el próximo año para que se pague este año, eso para las pymes. Y para las microempresas ha creado un catastro el gobierno para cobrarle impuestos a la renta sobre las ventas. Es decir que si las emprendedores tienen un emprendimiento que no les está dando una ganancia, porque una cosa es venta y otra cosa es ganancia, que tienen ventas, pero que no tienen una liquidez que les quede al último, no tienen una utilidad, aún así tienen que pagar impuestos. Entonces, ese es el contexto del Ecuador. Un gobierno que en vez de tirarte una boya, te ha tirado un saco de cemento. Entonces, ¿quién nos va a salvar? Nadie. Cada uno tiene que salvarse a sí mismo. Entonces, por eso decimos, permitamos que el comercio pueda dar el box, que pueda pelear, porque es difícil treparte al ring con una sola mano, porque el gobierno te está amarrando la otra mano atrás. Entonces, decimos al COE cantonal que se sensibilice con esta situación. Estamos optimistas porque la verdad que sí ha habido apertura del COE cantonal en el pasado. Entonces, no hay razones para pensar que no va a haber de nuevo una apertura para comprender el alcance de lo que estamos planteando, que va por el lado de fomentar la responsabilidad individual, la capacitación, el rol pedagógico que sí deben tener los liderazgos. Y algo más, que no nos podemos olvidar de esta definición del COE cantonal, que es la afectación al expendio de bebidas alcohólicas. En Guayaquil hay más de 21.000 tiendas de barrio. Pensemos en tiendas de abarrote, minimarket, la tienda de la esquina de la casa de uno. 21.000. Evidentemente, este tipo de medidas afectan a esas tiendas de barrio y afectan el empleo que generan esas tiendas de barrio, porque quien va a una tienda de barrio por un producto A, cuando ya no lo puede comprar, no solamente que no compra el producto A, muchas veces ya tampoco compra el producto B, ya no va a hacer el consumo. Entonces, estamos planteando que esa es una medida que afecta a 21.000 tiendas de barrio, aparte de restaurantes y bares. Entonces, nos parece que es una medida incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando tú prohíbes la venta de licor es que aumenta el consumo informal de licor. ¿Entiendes? Entonces tienes licor clandestino de dudosa procedencia. Y sobre eso el gobierno no recauda impuestos. Entonces es lo peor de los mundos. Nosotros pensamos que el comercio formal es el mejor camino para la prosperidad y la prohibición y restricción y la clausura de comercio no nos saca adelante. ¿Sí? Por eso estamos planteando estas propuestas que, como te digo, estamos optimistas de que sean bien recibidas por el COE cantonal. Esta es la situación que se vive hoy en día luego de las anunciadas medidas por parte del COE nacional. Jaime, ¿qué opinión le merece? ¿Tiene usted alguna pregunta en estudios? Claro que sí, Gustavo. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo aquí en este espacio. Le hago una consulta. ¿Todavía se sigue cobrando ese impuesto al 2 por mil del hospital universitario a las empresas? Ese fue un impuesto que la Cámara de Comercio de Guayaquil lo combatió con mucha fuerza al punto de derogarlo. Ese era el impuesto que nosotros denominamos el impuesto zombie, porque el zombie pues es esta circunstancia donde alguien se muere y digamos, y luego lo reviven, ¿no? Entonces este era un impuesto que había sido derogado, pero que luego el gobierno lo había revivido. Este impuesto nació en el año 70, ¿no? De eso estamos hablando. Es un impuesto la universidad ya no tiene hospital universitario. No, para financiar la construcción del hospital universitario. Entonces lo derogan y luego lo reviven. Entonces las cámaras productivas, y la Cámara de Comercio de Guayaquil, pues liderando, conseguimos ya en su momento darle de baja a ese impuesto hace algún tiempo. Pero algo que es bueno por un lado, por otro lado, el gobierno parece que tiene pues un hambre insaciable. Siempre está pensando en vez de cómo reducir el tamaño del Estado, están pensando en cómo cobrar más. Y ahí viene lo que mencionaba hace un momento, que el anticipo del impuesto a la renta, que hizo algo bien el gobierno cuando lo eliminó, 4 o 5 meses después lo reinstituyó de una forma muy similar a la que ya existía. Entonces son este tipo de cosas las que nos parece que no ayudan, porque pensemos, y tal vez con esta idea final, ¿no? El comercio es como una rueda, como la rueda de una bicicleta, la rueda de un carro, de un auto. Si la rueda el país avanza. Pero si tú le metes un palo a la rueda se traba. Ese palo son los impuestos.
ese palo son las restricciones del COE cantonal. Hay otro impuesto que se paga a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ese impuesto que a veces la Junta intenta cobrarlo cuando tú eres proveedor, y todavía creo que se les ha hecho difícil seguir cobrando ese impuesto. Las empresas no la están pagando, no, tal vez algunas pagan, otras no. Ese impuesto es un impuesto que tal vez todas las empresas tienen cierta mora economista. El problema que tiene la Junta es que el gobierno no le paga lo que le debe. O sea, el problema de la Junta no es de recaudación de impuestos. El problema es que el gobierno lo que recauda no le paga a la Junta. Le debe, en su momento llegó a deberle más de 150 millones de dólares. Entonces, ese es el problema que hay en la Junta y es un buen tema que usted menciona porque, y aprovechemos el momento para decirlo, la Junta de Beneficencia de Guayaquil es una de las instituciones fundamentales de nuestra ciudad. Nosotros siempre decimos que Guayaquil es comercio, libertad y solidaridad. Y cuando decimos Guayaquil es solidaridad es porque cuando Guayaquil no llegaban hospitales, porque el gobierno central no invertía en poner hospitales, estamos hablando décadas y décadas atrás, Guayaquil tuvo, digamos, la visión de tener sus propias soluciones, en este caso para el tema de la salud. La Junta pues es más o menos contemporánea con la Cámara de Comercio, son instituciones centenarias. Y ahí está un poco la oportunidad que tiene el país para ir poniendo las cosas en orden. Creo que es el tema de poner ya la economía en orden y hacer una suerte de purga tributaria, eliminar impuestos que no crean valor, que no recaudan mucho pero que molestan bastante, tener un presupuesto equilibrado. Creo que eso ya más bien queda para un siguiente gobierno. ¿Por qué? Digo por los pocos meses que le quedan al gobierno actual, pero es una oportunidad para el nuevo gobierno poner las cosas en orden. Sin duda creo que el nuevo gobierno va a encontrar las cosas un poco mejor de lo que le tocó encontrar a este gobierno la situación. Pero bueno, en cualquier caso, los comerciantes, nosotros hablamos por los comerciantes, somos comerciantes, independientemente de quién gobierne, nos tenemos que levantar todos los días a las 5 de la mañana para trabajar, porque si no, ¿quién mantiene toda la burocracia? ¿Usted cree que el próximo gobierno va a encontrar mejor las cosas cuando ese próximo gobierno tiene que hacer una reforma tributaria donde tiene que hacer un incremento progresivo del IVA del 12 al 15% para que le sigan dando los otros, la otra parte del dinero que tienen que darle el Fondo Monetario Internacional? A ver, dos cosas. Uno, no hay que subir el IVA, ¿no? No hay que hacerlo, y el Ecuador es soberano. La última vez que yo revisé, el Fondo Monetario Internacional no es el jefe del Ecuador. Ecuador no tiene jefe. Entonces, si Ecuador no tiene jefe, nadie nos puede venir a imponer que hagamos algo que no nos conviene. En este caso, pensando como ciudadano, como país, por un lado. Por otro lado, digamos que el gobierno anterior le dejó a este gobierno el agua aquí hasta los ojos, digamos, ¿no? Hasta la frente. Tal vez este gobierno deje las cosas un poco mejor en el sentido de que el agua esté aquí, por debajo de la nariz. No quiere decir que la situación sea maravillosa, es pavorosa la situación económica. La caída económica del 2020 no tiene parangón. No, en la historia económica contemporánea no hay una caída económica como esta. La caída económica en ventas de este año es el doble de la caída del terremoto de 2016, o sea, es equivalente a 2 terremotos. Entonces, no hay comparación, pero aún con esas circunstancias, lo que pasó en el gobierno anterior, el legado que quedó, fue un legado no solo de destrucción a nivel económico, en el sentido de que se gastó más de lo que ingresó, sino a nivel institucional, el tema de la corrupción. Cuando uno piensa en el gabinete del gobierno anterior, hay gente que está prófuga o presa. Entonces, eso es algo complicado. Y bueno, esperamos por el bien del país que triunfe la democracia y que el comercio, por su lado, va a tener que seguir haciendo lo suyo, que es generar trabajo. 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, no los genera el sector público, los genera el sector privado. Entonces es importante que el sector privado esté fuerte, esté vigoroso y que tenga la posibilidad de recuperarse. Economista, antes de darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en exteriores, ¿usted cree que este gobierno se ha gastado más de 30.000 millones de dólares en deuda? Nos está dejando
una deuda que sobrepasa los 30.000 millones de dólares. Eso demuestra que también este gobierno ha despilfarrado recursos, este economista. Sí, yo estoy de acuerdo que el socialismo del siglo XXI despilfarra recursos y tenemos 14 años del socialismo del siglo XXI. Había un piloto, ahora hay otro piloto, pero es el mismo tren de gasto y eso es algo que hay que cambiar. Al final del día, los gobiernos, como tal vez como las familias, no puedes gastar más de lo que te ingresa por mucho tiempo. Cualquiera de las personas que nos está escuchando, si gasta más de lo que le ingresa, hace un hueco en su economía familiar y el hueco lo tapa con deuda y solamente lo puede tapar mientras le sigan prestando. En el momento que te paran de prestar, pues o reduces el gasto o no hay otra, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha pasado al Ecuador, pero tiene solución, tiene solución. Definitivamente la solución viene por hacer las cosas de una forma distinta a las que se las ha venido haciendo. Si tú haces lo mismo, los resultados van a ser pues igualitos. Habrá que hacer cosas distintas dentro de un esquema de soberanía, no comprando recetas de terceros. Ecuador tiene que encontrar sus propias soluciones. Este es un país rico, como todos lo sabemos, pero que ha sido empobrecido por malas administraciones. Yo creo que seguro que entre los más de 16 millones y medio de ecuatorianos va a haber pues muchos ecuatorianos que puedan contribuir con una mejor administración y que eso sirva para que el comercio vuelva a levantarse. Correcto. Vamos con Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores. Gustavo. Gracias, Jaime. Economista, voy a darle paso a una pregunta de una o un televidente. No tengo el nombre, solo dice Prelim, su NIN. Indica si la Cámara tiene algún método o el ciudadano podría denunciar algún comercio que no cumpla con los protocolos para el cuidado de sus clientes. Sí, definitivamente, ¿no? Nosotros fomentamos hacer negocios de la forma correcta. La Cámara de Comercio es para el comercio formal. No tenemos socios informales. Ahora también pensemos que tenemos 10.000 socios y somos el gremio más grande del país, pero en Ecuador hay millones de comercios. Pero sin duda nosotros queremos que nuestros comerciantes agremiados sean el referente. Así que si alguien ve algo que no funciona bien y es un socio de la Cámara de Comercio, pues tenemos capacidad de poder actuar, si no simplemente tenemos capacidad de poder dar una orientación, ¿verdad? Porque no tenemos, digamos, una jurisdicción, por así decirlo. Pero definitivamente la Cámara de Comercio de Guayaquil lo que hace día a día es promover las buenas prácticas de protocolos de bioseguridad. Desde el día 1 hemos dicho, para sobrevivir hay que abrir con todos los protocolos de bioseguridad. Cada comercio tiene que cuidar a su clientela, tiene que cuidar a sus trabajadores y tiene que cuidarse a sí mismo para poder crearle valor a la sociedad ecuatoriana. Y tal vez un mensaje final, ¿no? Yo soy liberal, yo creo en la libertad. La libertad viene como una moneda de dos caras, con responsabilidad. Yo no creo que este problema se resuelve en Ecuador, en Estados Unidos, en la China o en la Conchinchina, poniéndole un policía y un doctor acá, al lado de cada ciudadano. Digamos. Esto se resuelve en el momento que también cada ciudadano toma conciencia de que hay que hacer el bien y que no puede salir por la calle, digamos, sin mascarilla y sin distanciamiento social. Es importante el tema de la concientización. Solamente con concientización de la gravedad del problema, el comercio puede salir adelante y nosotros promovemos ese tipo de concientización. En todo caso, es un tema de corresponsabilidad también, porque de alguna manera esto es dar por dar, ¿no? Economista, ya que entraron ustedes a un tema político con la pregunta que hizo Jaime, quisiera conocer su impresión respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué tanto nos podría beneficiar o nos podría afectar en tema comercial el posible triunfo de Joe Biden? Yo creo que la oportunidad está ahí para el Ecuador. Ecuador necesita tener más mercados. Nuestro mercado interno es 16 millones y medio de personas, 8 millones de personas la fuerza laboral, 3 millones de personas que están en la economía formal con empleo. Entonces es un mercado pequeño. Si tú te abres al mundo, si integras al mundo, en este caso como Estados Unidos, y nuestros productos pueden llegar pues con todas las ventajas, con cero arancel, eso es algo que hay que pelearlo, hay que conseguirlo. Si hubiera estado Trump, o que no era alguien particularmente de mi gusto, o ahora con el señor Biden cuando entra en el mes de enero, yo creo que la oportunidad está ahí, ¿no? Depende también de qué tan hábil sea el Ecuador en su
en su diplomacia, en su Cancillería y en su Ministerio de Comercio y Producción, sabiendo negociar, siendo que la importancia del acuerdo de comercio con Estados Unidos es más para el Ecuador que para Estados Unidos, porque lo que nosotros podemos significar en la economía de ellos, pero yo creo que es una oportunidad que está ahí, que independientemente de quién haya ganado, Ecuador tiene que trabajar por tener acuerdos de libre comercio, no solo con Estados Unidos, también con la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia, Chile, más de 220 millones de personas con gran poder adquisitivo y con la mayor cantidad de países y regiones que se pueda conseguir. Así que felicitaciones para el señor Biden y hay que trabajar por un acuerdo de comercio con ellos. Economista, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos comerciantes, pymes. Ellos un poco estaban preocupados por esta posibilidad de que ahora es promesa de campaña de algunos candidatos en las que dicen pues, que al llegar al poder van a liberar o van a facilitar la inversión extranjera para que exista más competencia comercial acá. Y ellos ven, los menores, ¿no? Ven en eso una pequeña traba. ¿Ustedes cómo lo han analizado como Cámara? Mira, sí, sin inversión no hay recuperación. Ahora, la inversión no solo extranjera, bien que venga inversión extranjera, que al Ecuador con gran caudal no es que no ha venido la inversión extranjera con fuerza realmente nunca, ¿no? O sea, hay inversión todos los años, evidentemente, pero en relación a otros países, estoy pensando en Chile, por ejemplo, Perú, Colombia, nosotros siempre nos hemos quedado más atrás. No es algo solamente de ahora, es algo, digamos, como que crónico del país. Lo importante es que venga la inversión, pero yo hago énfasis en la inversión ecuatoriana, porque no hay mejor situación para un ecuatoriano que tenga un capital pequeño, mediano, grande, que invertir y reinvertir en su propio país. Tú conoces el mercado, tienes un negocio en marcha probablemente, tienes el conocimiento de cómo hacer crecer la economía. Lo que pasa es que la gente se aguanta porque no hay reglas claras, hay reglas raras, decimos nosotros, las reglas claras que sean relativamente estables. Entonces, en ese sentido, yo creo que en las propuestas de planes de gobierno, las que mejor se sintonicen con eso, van a ser la mejor alternativa, sabiendo que no hay nada más miedoso que $1, digamos, ¿no? O sea, la plata va y sale pisada de donde hay o no hay reglas claras. Entonces, los candidatos que logren sintonizar con ese concepto, con una propuesta concreta de reglas claras, es algo que va a servir para generar mayor inversión. Tal vez ya para cerrar aquí el tema del comercio, nosotros hemos dicho, Ecuador es un país caro, carísimo. ¿Por qué es tan caro el Ecuador? Por tanto impuesto. Específicamente los aranceles. Tenemos una sobredosis arancelaria. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Debería un siguiente gobierno bajar aranceles. Cuando los aranceles son altos, se dispara el contrabando. Cuando tú bajas los aranceles, por un lado, haces más barato el país y por otro lado, matas al contrabando. Así que bajar aranceles es algo que en concreto, si alguien nos está escuchando y, por ejemplo, está en un vehículo o quiere cambiar su vehículo o quiere tener su primer vehículo, un auto en el Ecuador es un 2x1 al revés. Pagas por 2, pero te llevas solo 1. Pero no es un problema de la marca o del concesionario. En Ecuador los autos cuestan el doble o el triple por los impuestos, por los aranceles. Eso es algo que hay que cambiar y eso puede contribuir a la reactivación de la producción. Finalmente, esta es la última pregunta que hago, luego le doy paso a Jaime de la Cruz en Estudios, economista. Yo leí un tuit suyo, un poco antiguo, pero me llamó la atención porque aquí dice que la Federación Nacional de Cámaras ha tratado, entre otros temas, en un mediano plazo, poner al Ecuador en un federalismo. Correcto. Explíquenos un poco eso. Sí, claro. Federalismo es una idea vieja que no es solo de la Cámara de Comercio, es de nuestros próceres, desde que Guayaquil se declara independiente en 1820, desde que Guayaquil va haciendo su camino en la historia por Guayaquil y por el Ecuador. Guayaquil ha propuesto la idea de un país federal. ¿Qué significa eso de ahí? Simplemente acercar el poder a los ciudadanos, empoderar al ciudadano. ¿Es una solución para todos los males? No, no es la solución para todos los males. Simplemente le permite al ciudadano poder tener un mejor control de
las personas que lo gobiernan a él, es acercar el poder al ciudadano. Hay países que son federales, son exitosos, hay países que son federales y no necesariamente son exitosos. Entonces, no es que federalismo es una panacea y todo va a ser maravilloso, pero nosotros lo planteamos como un tema para discutir porque nos parece que acercar el poder al ciudadano siempre es algo que es conveniente para que un país salga adelante. Y definitivamente sin libertad no hay comercio. El comercio es un hijo de la libertad y la libertad crece en un esquema federal. Agradecerle, economista, por su presencia esta mañana. Le doy paso a Jaime de la Cruz en estudio para que concluya la entrevista. Solo Gracias. una pregunta, economista. El gobierno anunció hace varios meses que iban a dar créditos por parte de los bancos estatales, entre ellos estaba el Pacífico, Ban Ecuador, que iban a dar un crédito Reactívate. ¿Hasta qué punto este crédito que anunció el gobierno con bombos y platillo se ha visto que la gente ha podido tener acceso, economista? Cuentagotas, muy poco cuentagotas. No sé si sea porque no estén todos los recursos o estando todos los recursos, la burocracia sea lo que impide que fluya con la fuerza y velocidad que debería de fluir, pero que valga la ocasión para hablar a nombre del comercio y decir que esos recursos le falta velocidad. Deberían llegar con más velocidad a la actividad productiva, porque cuando una persona se está muriendo por falta de aire, solamente le sirve el aire antes de que se muera. Una vez que se murió, ya el oxígeno no le sirve, ¿verdad? Entonces lo mismo con el comercio. Cuando alguien necesita liquidez, tiene que ser oportuna. Liquidez que no es oportuna no sirve. Así que es importante que el gobierno se ponga las pilas y le inyecte más velocidad a la distribución de esos recursos tan necesarios para la actividad productiva. Le hacía esta pregunta porque yo intenté aplicar ese crédito Reactívate, que lamentablemente no pude porque, primero, si eres casado, tu esposa tiene que haber tenido un buen manejo en su cuenta. Y después intenté aplicar en un banco como el Banco Guayaquil y me dijeron que tenía que llevar los tres últimos, las tres últimas declaraciones de impuestos de este año. Imagínese usted en este año que todo el mundo ha estado prácticamente sin producir. ¿Qué declaración puede tener, qué facturación puede tener una persona que intenta acceder a un crédito? Imposible, pues. De acuerdo. Sí, esos recursos del gobierno, la idea es buena, pero luego la ejecución parece que no la hacen con las mismas ganas. Entonces se lo hace más como para decir que está ahí, pero en la práctica es poco lo que llega. Conozco casos puntuales de gente que ha recibido, pero como dije al principio, va con cuentagotas. Entonces, más allá de la casuística de la persona que sí ha recibido los recursos, nuestra impresión como gremio es que la gran mayoría de los comerciantes no han tenido acceso a esos recursos. Y ahí es el gobierno el que tiene la oportunidad de un poco sacarle más punta al lápiz, ¿no? Quiero agradecerle, economista, por haber aceptado este diálogo con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias al economista Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.